no siempre un proyecto está es totalmente planificable. Esto significa que va a haber casos en los cuales, o porque la tecnología que estamos utilizando es muy novedosa, o porque es un gran desafío el proyecto que nos piden, vamos a tener que hacer suposiciones, pero de vuelta, hacer suposiciones con algún criterio, con algún asidero técnico, no simplemente porque me parece o porque me gusta. Entonces, para la semana que viene, de ahora vamos a hablar de la semana que viene, van a tener que preparar dos temas. De vuelta, eh, lo deciden ustedes, o si quieren lo decidimos nosotros para que no haya conflicto en el grupo de trabajo, que son PERT y Monte Carlo. Los vamos a mencionar al finalizar la clase de hoy. PERT, Perfecto. que es una sigla, y Monte Carlo, que son dos formas en las cuales, con algún criterio, con algún basamento matemático y estadístico, puedo asumir puedo hacer asunciones, suponer, pero de vuelta, no porque me parezca o porque me guste, sino que nos da algún tipo de criterio como para poder tomar decisiones que tengo como grandes signos de interrogación. ¿Bien? A ver, David, ¿qué le parece encarar PERT? ¿Cómo, profesor? Disculpe. ¿Qué le parece para la semana que viene encarar PERT? P-E-R-T. Bien, perfecto. Lo investigo, profesor. Y Julián, entonces sería Monte Carlo. Perfecto. Con respecto a la clase que viene, tenemos una situación particular. Tanto Celeste como yo tenemos compromisos ineludibles para el jueves que viene. Hay tres alternativas. La primera alternativa es suspender la clase. La segunda alternativa es cambiarla de día. Y la tercera alternativa es anticipar la clase eventualmente. Entonces, la primera alternativa sería suspender la clase. La segunda alternativa sería cambiar de día por la semana que viene. Y la tercera alternativa sería adelantarla. Concretamente, el hijo de mi señora llega de viaje, está radicado fuera del país, y viene a las 9:30, tengo que estar a las 9 de la noche tengo que estar en Ezeiza. Es decir que a las 8 de la noche tengo que salir para Ezeiza, para llegar tranquilo. ¿Sí? Con lo cual, estamos muy ajustados con el tiempo y mirando el reloj si empezamos a las 6. Entonces, les pedimos si ustedes mañana lo discuten entre ustedes tranquilamente y nos dan la opción que quieran. La 1 sería suspender la clase, la 2 sería cambiar de día, la 3 sería adelantar la clase. Ok, profesor. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a lo nuestro. Vamos entonces a hablar de la gestión de tiempo. ¿Están viendo bien mi pantalla? Sí, sí. Sí. Bien, cuando hablamos de la gestión de tiempo, significa que el proyecto, según la definición que nosotros dimos en la primera clase, tiene que tener un principio y un fin. Aun cuando haya signos de interrogación en nuestro proyecto, porque nuestros proyectos pueden tener montones de signos de interrogación, tenemos que hablar de tiempos, tenemos que hablar de
cronogramas y tendremos que hablar de caminos críticos. Con lo cual, con algún criterio vamos a tener que establecer el manejo, el gerenciamiento de tiempos. Para lo cual necesitamos conocer, hemos hecho el WS, le hemos asignado un conjunto de números al WS, y ahora tenemos que hablar de la secuencia y la duración de cada una de las actividades. Recuerden que insistimos que el WS no tenía ni tiempos ni hablaba de la secuencialidad de las tareas. Este acertijo ya lo habíamos resuelto, que si un proyecto tiene 10 tareas de una semana cada uno, ¿cuándo se tarda en terminarlo? Y bueno, será entre una semana, si las 10 tareas se pueden hacer simultáneamente, hasta 10 semanas si cada tarea se tiene que iniciar cuando se termine la precedente. Tenemos que hacer entonces un diagrama de flujo que nos va a marcar el orden en que se realizan las tareas. Y acá tenemos que hay múltiples métodos y no hay un único camino para resolver lo que estamos planteando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los eventos, las actividades que vamos a encarar, van a tener una cierta duración, van a estar interrelacionadas unas con las otras, y vamos a tener hitos, milestones en inglés, que los hitos son momento en el cual tenemos algún tipo de entregable como para mostrar o como para decir hemos llegado a este punto. Entonces, actividades, duración de las actividades e hitos. Por ejemplo, tenemos el inicio, hito A, fíjense que decimos que la duración de un hito es 0, porque es un punto en el tiempo. El hito B, que sería la finalización, también tiene duración. Utilizamos como regla para la graficación en doble traza, y las actividades que sí tienen duración y tendrán un nombre, están representadas por un recuadro en el cual no le agregamos la segunda traza. Arrancamos el desarrollo del proyecto con la actividad 1 y terminamos la actividad 1 con un hito. No necesariamente la finalización de cada actividad va a responder a un hito. Puede ser que un hito corresponda a la conclusión de varias tareas encadenadas. ¿Por qué? Porque puede ser que terminar un hito no dé lugar a un entregable. Por ejemplo, arrancamos el desarrollo de un proyecto y el fin será la terminación de ese proyecto. Tenemos 3 caminos distintos. Un camino que incorpora la actividad 1 y la actividad 2 con 5 unidades de tiempo y 1 unidad de tiempo, es decir, que el camino superior requiere 6 unidades de tiempo. El camino inferior requiere 1 más 3, 4 más 2, 6 unidades de tiempo. Y este camino que vincula parte del superior y parte del inferior son 7 unidades de tiempo. Es decir, que el tiempo necesario para que desde el inicio lleguemos al fin, ¿cuánto va a ser? Les escucho. Y en ese caso, profesor, sería dependiendo las actividades que se desarrollen, pues, según el camino que se tome. Ajá. Entonces podría ser que fuera el tiempo que tarda en llegarse al fin desde el momento del inicio, podría ser 6 unidades de tiempo.
Sí, se podría decir, profesor. El camino, por ejemplo, el camino de arriba tomaría 6 unidades. Si tomamos en cuenta que tiempo 1 es 5 y tiempo 2 es 1, son 6 unidades en la primera. Eh, se- Julián. Sí, o sea, va a depender del camino que se elija. Si se elige el camino de arriba o el de abajo, van a ser 6 unidades. Y si se sí, elige el otro camino, son 7. sí, y el de abajo también son 6 unidades, con la diferencia de que, digamos, las actividades son mayores, hay un mayor número de actividades, pues. Pero a ustedes les parece de que puede ser que lleguemos al fin en 6 unidades de tiempo cuando tenemos un camino que requiere para llegar al fin 7 unidades de tiempo? Sí, una onza por kilo de peso es la cantidad que tiene que dar. Se podría decir entonces que, digamos, si bien tengo caminos de menor duración, Bueno, está bien, la duración del proyecto tiene que estar definida por el camino de mayor duración. Exactamente, Ujú. exactamente. El camino crítico es el camino de mayor duración. Porque fíjense que si la actividad 2 o la actividad 3 o la actividad 4 se demoran una unidad, no voy a tardar más tiempo en llegar al fin. Ahora, si la actividad 1 o la actividad 5 se demoran en una unidad, voy a tardar una unidad más en llegar al fin. ¿Por qué es lo importante de esto? Es porque el camino que elijamos nosotros como camino crítico, o mejor dicho, que surja como camino crítico, como el nombre lo indica, si nosotros necesitamos acortar el tiempo de ejecución del proyecto, tendremos que disminuir la actividad 1 o la actividad 5 en este caso. Entonces es donde tengo que concentrar mi atención, porque son la actividad 1 y la actividad 5 las que van a definir cuánto tiempo tardo en llegar. Cuando tengo múltiples caminos, el camino crítico es el camino más largo, el que más tiempo tarda en llegar al fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda clara esta idea? Sí, sí. Sí, profesor. Bien, entonces, la importancia del camino es la secuencia de mayor duración. Los caminos no críticos son los caminos que pueden demorarse y no retrasan el fin del proyecto. Y el slack time es el margen que tengo en un camino no crítico para que no se convierta en crítico. ¿Qué significa eso? Significa que la actividad 2, la actividad 4 o la actividad 3 se pueden demorar en una unidad más que no se demora el proyecto, porque el proyecto está regido por el camino de mayor duración, que es el camino que involucra a la actividad 1 y la actividad 5. Y acá, entonces, nos queda lo que llamaríamos un margen en la actividad 2, que es de una unidad de tiempo, una semana, por ejemplo, en la cual recién cuando demoremos la actividad 2 en una semana, recién el camino superior pasaría a ser crítico. ¿Por qué? Porque igualaría en duración al otro camino de mayor duración, que es 7. Ahora, fíjense, si la actividad 3 se demora en una semana y la actividad 4 se demora en una semana también, ¿qué sucede? Repito, si la actividad 3 se demora una semana más y la actividad 4 se demora una semana más, ¿qué sucede? En este caso estaría superando lo que sería el camino crítico. Y entonces
va a generar un retraso muy evidente en la entrega del proyecto. Le damos agua. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Cuál va a Pérdida de ser dinero. cuál va a ser, correcto, pero cuál va a ser el camino crítico? Una El de o dos abajo. tomas de agua, El de abajo, porque va a ser el de Ajá, mayor ujú, duración. ujú. una o dos tomas de agua. Si el camino inferior se incrementa la actividad 3 en una semana y la actividad 4 en una semana, vamos a tener 2 más 4, 6, más 2, 8. Ese va a pasar a ser el camino crítico. El riesgo que No, tenemos todavía no entonces es eso. es que los caminos no críticos pasen a ser críticos debido a que se produzcan demoras en los mismos. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí, ¿Y profesor. qué Sí. pasa ahora si la Entonces, actividad un 5 repuesto enzimático. se demora en una semana más? Es decir, que se demoran 2 semanas más. Es decir, que pasa a durar 7. Es decir, tomemos el diagrama tal cual como lo tenemos ahora, ¿eh? Pero decimos que la actividad 2 es la única, la actividad 5 es la única que se demora en 2 unidades de tiempo más. Es decir, que pasa a durar 4 semanas. ¿Cuál es el camino crítico? El mismo. Eso es correcto. El que está marcado. ¿Por qué? Porque si bien se Ya es incrementa madurez el camino superior, que alimentario pasaría a del tener insecto. 1 Y más ya 3, no puede 4 comer. más A 4, esto 8, también se no es incrementa bueno, el no que hemos puede ser. llamado camino crítico, que es el que nos dice que serían 5 más 4, 9. Es decir, que se seguiría manteniendo este como camino crítico. No va a pelear por eso. ¿De acuerdo? Lo dejáis De nada más Sí, acuerdo. sí. pero Entonces, el slack time es el máximo margen de un camino no crítico. En nuestro caso, sería que la actividad 2 puede incrementarse en una semana y las actividades 3 y 4 se pueden incrementar en total en una semana. En total. Ese sería el slack time o margen. El earliest start date es la fecha de inicio más temprana. El earliest finish date sería la fecha de finalización más temprana y latest serían las más tardías. Entonces sería la fecha de inicio más tardía y la fecha de finalización más tardía. Con lo cual podemos llegar a hacer un diagrama de gestión de tiempos de esta manera. Tenemos el hito inicio, el hito fin. Y puedo ir marcando tiempos de reserva, slack times. Y acá, fíjense que seguimos utilizando la misma nomenclatura. En traza más gruesa me aparece el camino crítico. Y acá he considerado tiempos de reserva, que serían los tiempos necesarios para que el camino superior y el camino inferior igualen el tiempo del camino crítico, que es el que estamos marcando, que serían las actividades 3, 4, 5. Y luego nos fijamos un tiempo de reserva por las dudas que alguna otra actividad se demore. El método del camino crítico es recomendado para fijar cuáles son las actividades en las cuales tengo que prestar más atención. Porque siempre recordemos que si una tarea no crítica se demora, no se demora la finalización del proyecto. Si una tarea que se encuentra dentro del camino crítico se demora el proyecto. Por eso tenemos que prestar mucha más atención en el seguimiento de las tareas que se encuentran en el camino crítico.
Es decir, que si queremos evitar demoras, hay que monitorear el desarrollo de las tareas en el camino crítico. Y también hay que, aquellos caminos que están cerca de ser críticos, tenemos que prestarle atención. No sea cosa que por descuidarlos, un camino no crítico, pero cercano al valor del camino crítico, se nos convierta en crítico. Y puede darse el caso de que existan más de un camino crítico. Con lo cual hay que darle atención, hay que prestarle atención a todos los caminos críticos por igual. Hay dos formas de hallar el Profe, camino. Sí, una perdón. consulta. Sí. Algo que no me termina de quedar claro. Si bien yo tengo múltiples caminos para llegar de un hito a otro, pero eso Sí. no quiere decir que tenga que ser uno solo y el resto y las tareas de las otras, No, de los otros caminos no hacerlas. Tengo que hacer no, todas. no. Son todas tareas imprescindibles para que se termine el proyecto. No es opcional. Claro. A ver, pongamos, voy a necesitar, por un lado, el diseño de la parte de radiofrecuencia para el enlace que estamos hablando, es decir, tengo que hacer el diseño de radiofrecuencia. Y también tendré que hacer el diseño de la parte digital de control del sistema de radiofrecuencia. Y al mismo tiempo tendré que hacer la documentación. Es decir, no es una u otra, sino que son todas las que se requieren para terminar mi proyecto. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí. Sí, sí. Muy bien. David, ¿correcto? Sí, sí, profesor. Bien. Hay dos formas de encarar el camino crítico. Desde el inicio al final o del final al inicio. Obviamente que el resultado es el mismo. Tengo que ver cuál es el que me resulta más fácil a mí de implementar. Depende de cada caso. A veces hay que colocar, se puede colocar más detalladamente la información. Por ejemplo, seguimos con el mismo caso anterior, en el cual las actividades tienen una duración y tendremos el earliest start time, el earliest finish time, el latest start time, el latest finish time. Esto es una información adicional que estamos utilizando el mismo diagrama anterior, simplemente estamos poniendo las condiciones de contorno más detalladas, en el cual necesito un análisis mejor, pero vamos a ver que al finalizar de todo lo que ustedes van a tener que trabajar, qué necesaria es importante esta información. El PMI lo representa de esta manera, es decir, en el medio tendremos la duración de la tarea y tendremos el earliest start time, el earliest finish time y representamos entonces la duración y nos aparece el total flotante. Este sería entonces el significado de cada uno de los cuadros que aparecen dentro de la identificación que propone o la representación que propone el Project Management Institute. También hay otro tipo de restricciones, que es que para empezar la tarea B es necesario que termine la tarea A. Esto se llama Finish to Start, FS. En este otro caso, para empezar la tarea B, tiene que empezar la tarea A. Es lo que se llama Start to Start, SS. Finalizar para finalizar. Y luego tenemos, por ejemplo, empezar para finalizar. Entonces, empezar la actividad A para dar por terminada la tarea B. Es lo que llamamos Start to Finish. Por ejemplo, escribir el borrador, corregir el borrador. Evidentemente que para empezar a corregir el borrador tengo que haber escrito el borrador.
lo cual no significa de que lo que tenga que tener terminado. De hecho, cuando ustedes vayan a presentar su informe final de proyecto, lo que habitualmente hacemos con Celeste es pedirles que nos vayan enviando secciones para ir ganando tiempo. Entonces, en este caso, para empezar, es necesario que hayan empezado. Es start to start. Y acá vemos que hay una demora de 15 días. Bueno, le damos 15 días para que escriban. Es decir, no vamos a pedirles que nos vayan enviando letra por letra a medida que vayan escribiendo, sino que junten una cantidad de información suficiente para leer, por ejemplo, un capítulo del informe. Bueno, entonces todo esto se vuelca en el diagrama de esta forma. Entonces acá tendremos el end to start, tendremos el start to start, y acá tendremos el finish to start. Es decir, tienen que terminar las tareas para empezar esta otra, para llegar al hito final. También se pueden dar estas situaciones en las cuales nos surgen que la idea del activity, de los nodos de actividad, activity on node, es que nos aparece, por ejemplo, dentro de cada actividad podemos nosotros colocar la información que nos parezca conveniente, por supuesto, sin empastarla. No es para escribir un poema adentro de cada recuadro, pero sí puedo decir que la actividad A, Tom le requiere 8 horas y a Sue le requiere 8 horas. Y la actividad B recae sobre Sue con 8 horas, con lo cual vemos que acá hay algo que es incompatible. Para el primer día de trabajo, Tom tiene 8 horas, perfecto, 8 horas de trabajo, pero Sue 16 horas. Entonces, esto fue mal diseñado. Conclusión, tendremos que o bien estirarlo, o bien colocar otra persona que haga esta tarea. Entonces, aquí vemos que está mal planificado porque el segundo día Tom tiene 8 horas y Sue no tiene ninguna actividad. Con lo cual, la ventaja adicional del Activity on Node es que nos permite detectar este tipo de inconveniencias en el encadenamiento de las tareas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. De esta manera, claro, hay un día en el cual Tom no tiene actividad en el proyecto y hay otro día en el cual Sue no tiene otra actividad en el proyecto, pero estamos quitando la locura de que a Sue le corresponda en el primer día de trabajo 16 horas de trabajo. El diagrama de Activity on Node se puede dibujar de esta manera o de la manera que a ustedes les parezcan o de la manera en la cual encuentren algún software que les permita manejar los tiempos críticos, los caminos críticos sobre todo. Este ejemplo lo habíamos planteado en la presentación de la materia, que es el picnic con Yogi y Bubu, es decir, que estaba organizando un picnic y que del análisis del Activity on Node salía una forma mejor de organizar el picnic. Eran un conjunto de actividades que se las describían en forma genérica. Se las describían al principio sin ordenarlas cronológicamente. Es lo que llamaríamos el WS. Cargar el auto, sacar dinero del banco, armar sándwiches de huevo, manejar hasta el lago, decidir a qué lago ir, comprar nafta y hervir los huevos. Fíjense que esto no está marcado en forma correlativa, porque hervir los huevos se tiene que hacer antes de armar los sándwiches de huevo. Pero armar los sándwiches es la actividad 3 y hervir los huevos es la actividad 7. Entonces, ¿quién es lo que van a participar? Y bueno, y acá estábamos dividiendo las tareas con una duración temporal estimada. Entonces, esto sería el WS y esto
que aparece aquí es el primer paso del Activity on Node. Claro, ahí vienen las cosas ya un poco más clarificadas. Para cargar el auto, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener hechos los sándwiches y tendremos que haber comprado nafta. Para comprar nafta, tenemos que haber sacado dinero del banco. Para armar los sándwiches de huevo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que haber hervido los huevos. Y por último, lo que tenemos que hacer es manejar hasta el lago. Entonces, iniciamos, decidimos a qué lago ir, hervimos los huevos, armamos los sándwiches, cargamos el auto y manejamos hasta el lago. Acá tenemos sacar dinero y comprar nafta. Entonces, se supone que mientras se saca el dinero y se compra la nafta, se hierven los huevos y se arman los sándwiches. Con lo cual, hay tareas que son las que se requieren para continuar. Por ejemplo, hervir los huevos y armar los sándwiches es fundamental. Sacar dinero y comprar nafta es fundamental. Decidir en qué lago ir, la puedo llegar a manipular. No tengo que saberlo hasta el momento de salir. Cargar el auto es imprescindible porque no puedo manejar si no tengo el auto cargado. Y si no compré nafta. Y si no tengo los sándwiches. Entonces, acá tenemos que desde el inicio hasta llegar al lago, tenemos 2 unidades de tiempo, más 10, 12, más 10, 22, más 5, 27, más 30, 57. ¿Puede haber demoras y sin embargo seguir tardando 57 minutos? ¿En dónde puede haber demoras si se puede llegar a seguir tardando 57 minutos? ¿Qué les parece? David. Porque dependiendo de Estoy que analice uno. aquí estoy haciendo cada 6 meses perfiles prácticos para que David, a ver si lo tolera ¿en bien, dónde o puede haber porque demoras? ¿En qué tarea puede haber demoras por eso hay que estar- y que se sigan tardando 57 minutos en partir desde que decidimos hacer un viaje hasta el momento al cual llegamos Eso al depende lago? del nivel técnico y de los exámenes, ¿me entiendes? De las plaquetas, transaminasas. A ver, de ya le digo. yo voy por todo Vayamos mañana por descarte. al club. Si tardo No sé qué. más de 2 minutos en decidir a qué lago voy, No son las prioridades. ¿se demora la llegada al lago? No son las prioridades. No. Y el domingo vamos Porque al se supone que compartir. estamos discutiendo a qué lago ir y después recién, una vez que terminamos con eso, uno se dedica a hervir los huevos y otro a ir a buscar dinero al banco. Sí, Entonces, bueno, si tardo me 3 dijo que o iba a llevar 5 todo en negro. decidir qué lago ir, ¿se me demora el viaje? No, y ayer me dijo a mí que estaba tratando de hacer un asado negro, no sé qué haya cambiado. Es Porque decir, la ensalada está marcado como gigante que la va es a llevar camino Giovanni, crítico no sé. decidir a qué lago ir. Otro muchacho que Sí, está es marcado venezolano, como pero crítico. no es del Y mundo de entonces Sí, influiría. influiría. Y si Sí, porque es que es decido, un o grupo de si veo que en oración. lugar de Vos sos la tardar 5 gentita minutos, tardo que 8 más minutos relación en tiene, sacar tanto se el puede dinero del comunicar. banco,
¿Se me Entonces, demora el tiempo en llegar al lago? para Adela. Como tal, si aumentamos del lado de arriba, no estaría fluyendo tanto porque no está marcado como camino crítico. ¿Y cuándo empezaría a influir? No, ¿Cuál es el margen de tiempo que tenemos en el camino de arriba? No sé yo si vamos ya. Tenemos 15 como tal. Y ¿Seguro? Joana va a llevar a ver también En el camino de arriba. Sí, pero Sí. sacar dinero 5, comprar hasta 10. ¿Y en el camino crítico cuánto tenemos? Tenemos 10. Y 10. 20, perdón. 20. Entonces, ¿cuál es el margen que tenemos en el camino no crítico? 5. 5. Si nos pasamos de 5, pasa a ser camino crítico y el de abajo deja de serlo. Exactamente. Bien. Entonces, Entonces, ¿cómo podemos reducir la duración de un proyecto? Bueno, primero ver si puedo resolver en menor tiempo cada una de las actividades. Y la otra es la posibilidad de hacer tareas en paralelo. Para encarar tareas en paralelo significa sincronizar, seguramente significa mayor esfuerzo en la sincronización de actividades. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, puedo encontrar una estación de servicio que tenga un cajero automático. Con lo cual, puedo ganar tiempo con la idea de sacar dinero en el cajero automático, de que esté en la estación de servicio. Y ahí me encuentro con algunas suposiciones que tengo que analizar. ¿Qué pasará, por ejemplo, si el cajero automático no tiene dinero? ¿O qué pasará, por ejemplo, si hay cola en el cajero automático? ¿O hay cola para comprar combustible? Entonces, cuando empiece a hacer actividades en paralelo, entonces tendré que analizar los supuestos que se tienen que dar. Entonces, por ejemplo, ¿puedo armar los sándwiches? La verdad es que en este momento esta imagen nos saca del contexto de la materia, la imagen del sándwich. ¿Puede armarse el sándwich adentro del auto y ganar tiempo? Y en Ah, términos... sí, profesor. sí, sí, adelante, adelante. Y en términos prácticos, se pudiese tomar. Si uno maneja, el otro puede ir preparándolo. Claro, suponiendo, por ejemplo, que el camino está bien asfaltado y que no vamos a tener muchos saltos como para que se produzca un desparramo de huevo dentro del auto. Exacto. Bueno, entonces tenemos que empezar a analizar. ¿Qué pasa si saco dinero, compro nafta y hiervo los huevos simultáneamente? Con lo cual, lo que voy a decir es que al tener estas actividades en paralelo, voy a tener que correr riesgos y también esforzarme en la planificación. Es decir, saco dinero, compro nafta y hiervo los huevos simultáneamente. Estoy listo para cargar. Cargo el auto y mientras estamos cargando el auto decidimos a qué lago ir. Estoy listo para manejar. Y el armado del sándwiches lo hacemos mientras estamos viajando al lago. Entonces, entre el hito inicio y el hito listos para cargar, ¿cuánto tiempo tenemos?
10 minutos. 10 minutos. Bien. Eso es correcto. ajá. Entre, ¿cómo, perdón? Eso es correcto, sí. Sí. Entre listos para cargar y listos para manejar, ¿cuánto tiempo tenemos? 5. 5. Bien, porque el camino crítico es el mayor, es el 5. Entonces tenemos 10 más 5, 15. Ir al lago lo hacemos en simultáneo con armar los sándwiches. ¿Cuál es el tiempo entre listos para manejar y llegar a destino? 30. 30. Es decir, tenemos 10 más 5, 15, más 30, 45. Es decir, que el camino crítico se ha reducido en 12 minutos. Lo cual, frente a 57 minutos que habíamos tenido al comienzo, es una disminución importante, es un 20% en números redondos. ¿Cuál es el precio que hemos tenido que pagar? Mayor planificación. Mayor planificación. Y los riesgos son los que hemos mencionado anteriormente, de que el cajero tenga dinero, que no haya cola, es decir, que suponemos que en la estación de servicio no hay cola ni demoras, que el cajero automático estará libre y operativo, es decir, que tenga plata, que en 2 minutos se va a consensuar a qué lago ir, que los sándwiches se armarán sin destruir el tapizado. También hay otras alternativas, ir en helicóptero, pero evidentemente que esa alternativa es mucho más costosa. Lo cual, desde el punto de vista ideal, es bárbaro ir en helicóptero. ¿Se justifica? No, no se justifica. No se justifica en este caso que estamos poniendo porque es un viaje de placer. Se puede justificar una decisión de este tipo, y eso es lo que queremos resaltar, en el caso, por ejemplo, en el cual esté una vida humana en juego. Si en lugar de ir al lago estamos pensando en rescatar a la víctima de un accidente, se justifica típicamente, o en una gran ciudad en la cual es complicado llegar con la ambulancia, o en una ciudad lejana en la cual es complicado llegar con una ambulancia. Un helicóptero permite moverse a mayor velocidad y con mayor flexibilidad. Entonces, en esos casos se justifica. Pero para ir a comer unos sándwiches al lago mientras estamos pescando, no vale la pena. Hay que analizar entonces opciones para cada caso. Y acá viene un tema en el cual es complicado de hablar cuando uno está haciendo un cronograma por primera vez o cuando no tiene experiencia o poca experiencia, que es estimar la duración con la mayor honestidad posible. La experiencia indica que los alumnos son sumamente optimistas cuando tienen que estimar la duración de las tareas. Es decir, que habitualmente le erran los tiempos, pero para abajo. Es decir, por optimismo, lo que, si lo analizan fríamente, tarda X, habitualmente estiman X sobre 2. También hay que ser honesto porque, por un lado, tenemos que si subestimamos la duración de las tareas, vamos a tener después que correr como locos. Y si sobreestimamos la duración de las tareas, la gente actúa desganada.
porque sabe que tiene mucho tiempo, entonces mañana a la tarde suspenden la actividad porque se van a ver el partido de Argentina con Honduras, aprovechan y dicen, bueno, como es en horario ya al finalizar la actividad del viernes, nos llevamos unas latas de cerveza, estamos mucho más relajados. Por eso es necesario actuar con honestidad. Ni ponernos a exigir desesperadamente cumplir con el cronograma, ni trabajar demasiado holgadamente, porque también es perjudicial para el desarrollo del proyecto. Para lo cual, si uno quiere actuar en forma honesta, es necesario considerar proyectos previos y la opinión de los expertos para estimar la duración. Tenemos que conocer los equipos de trabajo que tenemos asignados, cuán concentrados en el proyecto pueden llegar a estar, cuán eficientes son, cuán conocedores, cuánto tiempo necesitarán para capacitarse en lo que se les va a requerir. También la maquinaria que vayamos a utilizar, desde computadoras, ordenadores, hasta máquinas mecánicas, y también los procesos físicos involucrados. Si necesito hacer un ADN, no puedo poner 5 equipos a trabajar simultáneamente para disminuir el tiempo para producir el ADN de una muestra. Hay ciertos tiempos que son imposibles de modificar. Para resumir esto, hay una vieja frase de un maestro mío hace muchos años que dijo que 9 mujeres embarazadas no tienen un hijo en un mes. Es decir, que hay procesos que tienen su duración y no los podemos alterar por más esfuerzo que pongamos. También hay que pensar en las demoras que se pueden producir por no disponer de los recursos. Es decir, no planificar los momentos en los cuales necesitamos los recursos. Cuando la parte de tiempos es necesaria trabajarla con honestidad, los involucrados tienen que participar en la estimación de tiempos. Es decir, que no podemos dejarlos afuera a quienes se supone que son los conocedores de las actividades que vamos a hacer. Entonces, si tengo que diseñar un circuito impreso, tendré que llamar al director del área de diseño de circuitos impresos para que participe y que vea la complejidad del circuito a diseñar y en base a eso implementarlo. Y acá empezamos en un tema interesante que es para ustedes para la semana próxima o para la próxima clase. Cuando hay mucha incerteza, la duración se modela como una variable aleatoria. ¿Cuánto tiempo va a demorar el arreglo de los problemas de la versión beta? Es imposible estimar la duración de lo desconocido. Trata de pensar como un gerente, no como ingeniero. En ese caso, vamos a arreglar los problemas antes de conocerlos. Es decir, la exigencia de un gerente es la que tiene que solucionar un problema y un ingeniero es el que tiene que imaginar cómo solucionar el problema. Y acá tenemos entonces la presentación del Program Evolution and Review Technique PERT, que es una forma de estimar tiempos, pero de vuelta, con criterio, no tirando números al azar. Y luego, más adelante, lo que vamos a tener es la gestión de tiempos dadas por la simulación de Monte Carlo. Entonces, para la próxima clase, David encarará la presentación de la estimación por PERT y Julián la simulación de Monte Carlo. Y por último, tenemos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt
está basado también en el WS. Acá fíjense que aparece directamente el código WS y la designación que le hemos dado a cada uno de los ítems del WS. Fíjense, sacar dinero, comprar nafta, y huevos. Y acá estamos vinculando en tiempo las tareas. Y acá, entonces teníamos cada uno las tareas mostrando el orden secuencial, mostrando la dependencia, cuando es para empezar una tarea es necesario terminar otra, es decir, para arrancar, para ir al lago tenemos que tener el auto cargado y ya decidido dónde queremos ir. Entonces, las herramientas nos permiten a nosotros trabajar en forma realista. Es decir, lo que acá estamos en este ejemplo didáctico en el cual queremos hacer preparar los sándwiches para ir al lago y pescar, los podemos ir verificando en la práctica, cambiando la duración de las tareas, cuando una tarea se adelanta, cuando una tarea se atrasa, cambiarlo, la duración, en el gráfico, y automáticamente se verifica el cambio o no del camino crítico. Primero se detecta el camino crítico y en segundo lugar, cualquier modificación en una tarea se traslada al camino crítico. La ventaja entonces que tiene el Gantt, el diagrama de Gantt, es que dinámicamente estamos modificando la asignación de caminos críticos. Nos aparecen los hitos y las tareas y nos aparece la línea de la fecha actual, y ustedes fíjense que la línea de la fecha actual es la que nos está marcando lo que se tuvo que haber hecho y lo que falta por hacer. Entonces, acá tenemos el WS, la identificación del WS, la unidad y la dependencia de las tareas. Entonces, acá tenemos los hitos, un hito inicial y un hito final. Hitos parciales, que son entregas parciales, nos aparece en gris lo que está en el pasado y nos aparece en blanco lo que está en el futuro. ¿Alguna duda? Ninguno, profesor. No, tampoco. Bien. Entonces, tenemos dentro de la motivación del personal el síndrome del estudiante o procrastinación. Es una de las palabras que está en moda últimamente, procrastinar, es decir, patear las cosas para adelante y dejarlas para el último momento. Típicamente, llámese examen parcial o examen final. Y la ley de Parkinson, que es que cuando uno trabaja con tiempo, el trabajo se expande como si fuera un líquido que se va expandiendo hasta ocupar todo el tiempo posible. Entonces, si no lo tengo bien definido la actividad que tengo que hacer, en lugar de martillar un clavo para fijar una madera, lo que voy a hacer es estudiar la composición del clavo y la importancia del carbono en el acero del clavo y la forma en la cual me conviene martillarlo, cuando lo que yo quería era simplemente martillar un clavo. No hay que abusar de la planificación, ni tampoco hacer un análisis exagerado. Siempre hay que buscar los términos medios, buscar la productividad. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. No. Bien, entonces, les
vamos a pedir que